Hola, buenas noches. Mi nombre es Natasha Dichan Góngora y mi compañera de equipo Ivette Nicta Alcocer Canché y somos alumnas de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar Profesor Pastor Rodríguez Estrada, módulo Selchacán, y venimos a hablarles sobre el tema de interculturalidad y derechos humanos. En pequeño resumen, la interculturalidad nos dice que es un mecanismo para dar a conocer la cosmovisión y vida de los pueblos originarios y también para dar a conocer su afectación por la globalización. Nos menciona también que entre la interculturalidad con los derechos humanos es una clave para abordar sus demandas e incluirlos en la agenda política. En el tema de la interculturalidad y los derechos humanos existen 5 palabras claves. En ellas están las políticas públicas, la pluriculturalidad, los pueblos originarios, la diversidad cultural y la identidad. Nos dice también que en este artículo busca interpretar las nuevas realidades de los pueblos originarios. En ellas está la integración de estos enfoques, que son comprender la cosmovisión de estos pueblos, interpretar sus demandas para ser incluidos en la agenda política. Y también nos dice que debemos analizar cómo se ve afectado su tejido social y los cambios culturales en la búsqueda de la igualdad de sus derechos. En este apartado nos dice que la interculturalidad y los derechos humanos tienen una estructura que se divide en 3 estrategias, que son la interculturalidad, las políticas del desarrollo y la valoración y equidad. En ella nos menciona que en la interculturalidad son procesos mundiales y globales que impactan la vida diaria de los pueblos. En las políticas para el desarrollo nos dice que es para garantizar el bienestar y el desarrollo humano de esos pueblos. En valoración y equidad nos menciona que son parte de la nación y que merecen igualdad de oportunidades con acceso a recursos del Estado. En los debates conceptuales en torno a la interculturalidad para entender la dinámica de los pueblos originarios, nos habla de puntos claves para el contexto mexicano y se dividen en 4 partes, que son la pluriculturalidad, la riqueza cultural, los pueblos indígenas y diversidad lingüística. También nos habla de la esencia de la interculturalidad y aquí nos dice que es necesario que podamos abordar directamente las desfavorables necesidades sociales, económicas, políticas y culturales. Y en ella nos hacemos la siguiente pregunta, que ¿cómo se conceptúa la interculturalidad? Y nos menciona 2 puntos, que debemos de representar la profunda necesidad de ser parte, de interactuar, convivir y que su sentir y pensar sean considerados en la forma de decisiones en las que la puedan afectar. En el segundo punto nos dice que debemos escuchar voces de los actores sociales que representan a los pueblos originarios. Algunos de los actores en los derechos humanos está Federico Navarrete Linares, Luis Enrique López y Benito Guido. Federico Navarrete Linares nos habla de que los derechos son capaces de autogobernarse según sus tradiciones, superando el estatus de minoría marginada. Luis Enrique López nos menciona que entre las culturas diferentes, su objetivo práctico es que las leyes salvaguarden los derechos humanos de todos los pueblos. Benito Guido nos habla que él tiene la capacidad de mejorar las condiciones de la vida de todos, mediante la reinvención del modelo del Estado nacional, liberal y tradicional. En este apartado existe una crítica y una obligación. La crítica, que es el enfoque unidireccional de políticas públicas. Aquí Benito Guido nos señala que son políticas públicas tradicionales que tienen un enfoque unidireccional y también que en ellas se centraliza la toma de decisiones en el Estado y debe transformarse urgentemente para responder a las expectativas y también a los requerimientos de los movimientos populares e indígenas. La obligación nos habla de que la Constitución del Estado pluricultural
tiene que ser obligada a atender los asuntos de todas las personas respetando las diversas culturas y también para otorgarles las condiciones para su pleno desarrollo. En los alcances de las políticas públicas desde el enfoque de la interculturalidad nos menciona 2 puntos de solución. El primer punto habla del enfoque de los derechos humanos, que nos dice que es fundamental que todas las políticas públicas sean diseñadas para la práctica de los derechos humanos. En el segundo punto nos dice que debe de tener una mayor diversidad en el país para que solamente tenga un enfoque necesario que sea para asegurar mayor cobertura y beneficios igualitarios a todas las personas. Existe también una crítica que es la implementación vertical de las políticas públicas en las cuales resulta un acceso escaso o nulo a los bienes y servicios del Estado. Las políticas públicas nos mencionan puntos claves, que son la necesidad de flexibilidad, importancia de la participación y la evaluación y revisión continua. En ellas, el primer punto nos menciona que en ella existe un contrario, que se incurren violaciones a los derechos humanos y también que existen injusticias. En el segundo punto nos menciona que debemos de tener un conocimiento de población sobre los derechos y las políticas para evitar la aceptación pasiva de acciones gubernamentales que puedan violar los derechos. En el tercer punto nos habla de que el gobierno debe revisar y evaluar continuamente los objetivos de las políticas para asegurar que no genere un impacto positivo en el lugar de crear un mayor rezago. Punto número 4. Continuando, tenemos aciertos y desaciertos en interpretación de los pueblos originarios desde el enfoque de los derechos. Cuando hablamos en la realidad de los pueblos originarios, está marcada por la desigualdad, la pobreza y el impacto de la globalización. El autor lo describe como una constante invasión de atentados culturales que amenaza con el etnocidio. Como punto número 2, tenemos que es crucial que las instituciones incorporen los enfoques de derechos humanos e interculturalidad para respetar la dignidad, potenciar el desarrollo y posibilitar las oportunidades para los pueblos originarios. El mismo autor, Batsing, subraya que entender esta realidad hoy es clave para perfilar el desarrollo del mañana con una visión profundamente humana. Ahora tenemos conceptos claves de diversidad cultural. Pluriculturalidad es el hecho de la coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio. La multiculturalidad. Se reconoce el derecho a la diferencia y la coexistencia, pero puede admitir la discriminación al no implicar necesariamente una relación activa. También tenemos a la interculturalidad. Es la interacción horizontal y sinérgica entre culturas, basada en el respeto, la igualdad y el enriquecimiento mutuo. Como quinto punto tenemos al marco normativo nacional e internacional. En el artículo 27 de la Declaración Universal trata sobre el derecho a la identidad cultural. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten. El derecho a la cultura según el PIDESC. El derecho a la cultura se encuentra en el mismo plano de garantía que todos los demás derechos, lo que significa que es universal y que posee un carácter prioritario similar al derecho a la salud o el derecho a la vivienda. Esto se establece específicamente en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, donde nos habla que se deben de reconocer el derecho a toda persona a, número 1, participar en la vida cultural, número 2, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones,
Y el número 3, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan. La Constitución mexicana y la diversidad cultural. Toda persona tiene derecho al acceso y disfrute de la cultura y al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado debe promover la cultura entendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad de creatividad. El artículo 2. Reconocimiento de la pluriculturalidad. La nación mexicana se reconoce como pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de las poblaciones que habitan el territorio o habitaban al iniciar la colonización y conservaban sus propias instituciones. Este artículo se basa en el Convenio 169 de la OIT, que forma parte del orden jurídico mexicano. Obliga a los diferentes niveles de gobierno, federación, estados y municipios a crear instituciones políticas diseñadas y operadas conjuntamente con los indígenas para garantizar la vigencia de sus derechos y su desarrollo integral. Derechos individuales y colectivos. Este derecho integra tanto a los derechos humanos individuales como los derechos humanos colectivos, esenciales para la existencia, el bienestar y el desarrollo del pueblo. La Declaración de las Naciones Unidas establece que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos y las libertades fundamentales. El desafío de la desigualdad. A pesar de este reconocimiento legal, la marginación y la discriminación aún persisten. El principal problema es la falta de reconocimiento explícito de que las diferencias socioculturales se han traducido en desigualdades que obstaculizan el disfrute real de los derechos humanos. Como resultado, estos pueblos enfrentan profundos rezagos en bienestar y acceso a servicios básicos, lo que mantiene un reclamo permanente por la vida, el bienestar social y el respeto a la diversidad cultural. Puntos claves de la Reforma Constitucional de 2001 sobre pueblos indígenas. Entre algunos puntos tenemos el reconocimiento fundamental y definición. La composición pluricultural, la nación mexicana se reconoce como pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Criterios de identidad indígena. La reforma establece 3 criterios para definir a los indígenas: descendencia de poblaciones preexistentes a 1517, residencia o pertenencia a un pueblo, comunidad indígena, y conciencia de la identidad indígena, considerarse como tal. Derechos de autonomía y cultura. Libre determinación y autonomía. Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación. La preservación cultural. Se garantiza el derecho a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas y culturas. Obligaciones de los 3 niveles de gobierno. Igualdad y no discriminación. La Federación de los Estados y los municipios deben promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar toda práctica discriminatoria. Como el otro punto tenemos políticas conjuntas. Las instituciones y políticas necesarias para el desarrollo integral y la vigencia de los derechos indígenas deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Los derechos indígenas procesales y asistencia. La asistencia en juicios. Se establece el derecho de los indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de sus lenguas. Crítica a la cobertura. Miguel Carbonell. La inclusión limitada. Se plantea la crítica de que la reforma pueda ser limitada
al enfocarse en pueblos y dejar en duda la cobertura para indígenas que viven en ciudades o que han emigrado. En conclusión, podemos decir que ahora tenemos que garantizar los derechos culturales para evitar una gran pérdida. Muchas gracias por su atención.